Bueno, chicos, ya vamos a comenzar. Y el tema de hoy es áreas, que es lo que ya nos tocaba. Entonces, tenemos la práctica de áreas, nos vamos a centrar en la práctica, pero como de costumbre vamos a comenzar recordando eh, definiciones, postulados y teoremas del libro, ¿no? Vamos a continuar desde el avance del libro. Entonces, el capítulo 11 en el libro es regiones poligonales y sus áreas. Mm, Sí, esto viene después del tema 10, porque recuerden que nuestro tema central de paralelismo era el 9. Entonces, el tema 10 es más cortito y solamente se trata de paralelismo, pero ya entre planos, ¿no? Nosotros hasta ahorita hemos estudiado en lo que es geometría 1, solamente paralelismo en el plano. ¿Qué sucede, no? Pero el tema 10, si es que lo quieren ver, un poco y curiosear, se trata sobre paralelismo entre planos, ¿ya? Eh, pero nosotros vamos a comenzar y vamos a retomar desde acá, desde áreas. Entonces, bien, nos habla primero de una región poligonal y nos introduce a esta idea. ¿Qué es una región poligonal? Entonces, nos está explicando solamente que una región poligonal va a ser una reunión de un número de regiones triangulares, ¿no? Entonces eso como idea, digamos, geométrica es bien útil y claro tenerla. Eh, y dice finito, ¿no? Un número finito, claro, porque un número finito nos va a definir una región finita. Entonces aquí, por ejemplo, el libro nos muestra algunos ejemplos de inclusive regiones poligonales eh, como anillos, digamos, con un agujero en el centro. Y aún así se considera una región poligonal. Pero en este caso vamos a solamente ver regiones enteras, ¿no? Entonces, el primer postulado que nos lanza el capítulo es el postulado del área. Y es bien parecido al postulado de la distancia que veíamos en los primeros capítulos, que decía que a dos pares de puntos le corresponde un único número real positivo o real no negativo, diré, para incluirlo al cero. Entonces, aquí nos dice el postulado del área que a toda región poligonal, en este caso, le corresponde un número positivo único, ¿no? Entonces, es muy similar la idea, solamente que estamos hablando ahora ya de área. Bien, entonces nos define también el área, que nos dice que el área de una región poligonal es el número que se le asigna según el postulado que acabamos de decir, y el área de la región R se denota por aire. Y he visto que así también estaban anotando con el licenciado. Entonces, el siguiente postulado solamente nos habla de congruencia entre áreas. Entonces, pero específicamente en triángulos, ¿no? Si dos triángulos son congruentes, entonces las regiones triangulares determinadas por ellos tienen el mismo área. Entonces, está comenzando con ideas que nosotros ya tenemos básicas, pero las está haciendo formales, ¿no? El siguiente postulado, el 21, nos dice el postulado de adición de áreas. Entonces, esto como adición, estamos viendo que es bien recurrente, ¿no? Al menos en geometría 1, de que, por ejemplo, adición de ángulos, adición de segmentos, aquí estamos requiriendo nosotros un postulado solamente para definir qué es la adición de áreas en este caso. El postulado 22. Este es un postulado como que más interesante porque puede surgir varias dudas respecto a esto, pero como ya lo introducen como postulado, ya saben que los postulados no se necesita demostración, entonces lo tomamos como una verdad y nos está diciendo que el área de una región cuadrada es el cuadrado de la longitud de su lado. Entonces, en realidad nos está dando la noción de las unidades al cuadrado.
¿no? Que en el mundo real eso nosotros conocemos y manejamos como área. Y pasamos ya directamente al primer teorema. El libro introduce ya el primer teorema, que recuerden que estamos ahorita nosotros repasando rápidamente, solamente lo que han visto en, en el tema de áreas, para que con las ideas frescas empecemos a resolver los ejercicios de la práctica. Entonces aquí el teorema que dice es el teorema de el área de un rectángulo. Nosotros sabemos que es la base por la altura, tiene su propia demostración, y viene un primer conjunto de problemas que son más sencillos, ¿no? Se podría decir. Nosotros vamos a continuar y el siguiente teorema es el área de un triángulo rectángulo, ¿no? Primero se requiere la demostración de un triángulo rectángulo, cuánto es el área, es decir, la multiplicación de sus catetos dividido entre 2, para que recién nosotros podamos demostrar el siguiente teorema, que es en general el área de un triángulo, ¿no? En general, no solamente un triángulo rectángulo. Y sabemos que es su base por la altura dividido entre 2. Bien. Entonces, los siguientes teoremas solamente también nos están definiendo el área, o sea, las cosas que nosotros conocíamos, pero las conocíamos como fórmulas, ¿no? Ahora las estamos conociendo como teoremas y tienen su propia demostración. Entonces, el siguiente teorema es el área de un trapecio, que es la mitad de la suma de sus bases. Recuerden que el trapecio tiene una base pequeña y otra base grande. Las bases son aquel par de lados que son paralelos en el trapecio, ¿no? Porque solamente tiene un par de lados paralelos. Por la altura y todo dividido entre 2. El siguiente teorema define el área de un paralelogramo, y que el paralelogramo es una figura bien importante si nos fijamos en si no me equivoco, es en el tema de paralelismo, en el 9, que le dedica toda unas 2 páginas o 3 a puros teoremas y corolarios del paralelogramo. Son sencillitos. Uno de los ejercicios que vamos a resolver hoy día se necesita haber demostrado ciertas cosas en paralelismo en los paralelogramos, para que nosotros comprendamos bien. Y lo vamos a hacer. Entonces, el área del paralelogramo es el producto de una base cualquiera y su altura, ¿no? Es decir, muy parecido al rectángulo. Y bueno, después tenemos los teoremas que ahora ya nos están comparando 2 regiones triangulares. Entonces, si 2 triángulos, tienen la misma base y la misma altura, entonces, por ende, sus áreas son iguales. Bien. Entonces, el siguiente teorema dice, si 2 triángulos tienen la misma altura, entonces la razón de sus áreas es igual a la razón de sus bases. Aquí ya nos está empezando a hablar de razones, que se desarrolla mucho más este concepto en el siguiente tema, que es semejanza, ¿no? Eso de las proporciones. Ya. Entonces, hasta ahí, hasta esos teoremas, con esos, o sea, hasta lo que tenemos ahí, vamos a resolver la primera parte de la práctica de los ejercicios. Bien, entonces vamos a comenzar a resolver desde el ejercicio 6. Me parece que hay unos 2 más antes. Pero el ejercicio 6, ¿qué nos dice? Nos dice, un triángulo rectángulo tiene catetos de 18 centímetros y 14 centímetros respectivamente. Otro triángulo rectángulo tiene catetos de 15 y 24 centímetros respectivamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón de las áreas de los 2 triángulos? ¿No? Entonces, como ven, hasta el ejercicio 6 es muy sencillo, no solamente tenemos que operar. Entonces, por teorema de área del triángulo, nosotros sabemos que llamando al primer triángulo área 1, digamos, y al segundo triángulo área 2,
Yo aquí he utilizado otra notación, pero tal vez debería haber utilizado la notación de A minúscula R, área de la región, digamos, pero solamente notación. Entonces, la razón de dichas áreas es su proporción, es su división. Entonces, ya bien podría ser 7 décimos o 10 séptimos, ¿no? Es simplemente operación. Bueno, y aquí están los catetos, ¿no? O sea, la base, que va a ser uno de los catetos 18, en este caso de la primera área, por su altura, que es el otro cateto, que es 14. Esto respecto a tomar, o sea, tomando como base uno de los catetos, ¿no? Claro que también podemos tomar como base la hipotenusa, solamente que tendríamos que hallar su respectiva altura. Y en los triángulos rectángulos, eso como generalmente no es lo conveniente. Siempre es lo conveniente agarrar ya los catetos que tiene, si es que sabes, ¿no? Su valor. Bien, y entonces del área 2, del área del segundo triángulo, lo mismo, ¿no? La multiplicación de sus catetos dividida entre 2. Y obviamente ya es bien directo porque nos está dando cantidades, nos está dando números reales positivos, entonces no hay mucho que justificar tampoco ahí. Bien, desde el ejercicio 10 ya cambia un poco y entonces, ¿qué nos pide el ejercicio 10? Un triángulo y un paralelogramo tienen áreas iguales y bases iguales. ¿Cómo comparan sus alturas? ¿No? Entonces nos está diciendo qué relación guardan sus alturas. Recuerden que aquí estamos hablando de igualdad de áreas porque el área no es más que un número real. Entonces por eso podemos hablar de igualdad. Y cuando se refiere a bases, nos está hablando de la longitud de las bases también, ¿no? Son dos observaciones que podemos hacer antes de comenzar. Entonces, bien, simplemente aquí yo tengo las dos gráficas, digamos, de un triángulo y un paralelogramo, muy sencillas. Un triángulo con una base dada y el paralelogramo construido con la misma base. Entonces, dado un triángulo, digo ABC con medida de la base B, que podría ser cualquiera de sus lados, ¿no? Ya sea AB, BC o AC, a cualquiera de estos tres lados, yo le hago corresponder B, y altura H. Entonces, por el teorema 3, yo lo estoy llamando el teorema 3, lo he llamado respecto a la notación que ha dado el licenciado. Con los teoremas, él los ha ido enumerando, ¿no? De acuerdo a cómo les ha dado a ustedes. Entonces, esta notación, por si acaso, está respecto a la notación del PDF del licenciado. Entonces, por el teorema 3, ¿qué decimos? El área de la región, en este caso la región 1 es el triángulo, entonces va a ser la base B por su altura 1 todo sobre 2, ¿no? Y el paralelogramo con base B, por hipótesis del problema, o sea que tiene la misma base, y altura H2, ¿no? Tiene su respectiva altura. Entonces, por el teorema 5 era del área del paralelogramo. Entonces, área de esta región 2 simplemente es la base por la altura. Bien. Entonces, lo que tenemos que comparar ahora nosotros en esas dos áreas, ¿no? Entonces, por hipótesis sabemos que estas áreas son congruentes, ¿no? Eso nos dice los datos del problema. Entonces, directamente hacemos una igualdad, porque estamos hablando de números reales. Y aquí, entonces, el área de la región 1 no era más que B por H1 sobre 2. Es igual al área de la región 2, que no era más que B por la altura 2, respecto al paralelogramo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Por propiedades de multiplicación y la ley cancelativa en los reales, es que nosotros podemos hacer el siguiente paso. Y decimos que la altura del triángulo va a ser igual a 2 veces la altura del paralelogramo, ¿no? Porque aquí se está cancelando B y el 2 está pasando a multiplicar. Bien, entonces, por tanto, sus alturas, si las comparamos de ambas figuras, deben ser, podemos ponerlo de dos maneras, ¿no? La altura del paralelogramo, bien,
tiene que ser la mitad que la del triángulo, o la altura del triángulo debe ser el doble que la altura del paralelogramo. Bien, y nada más, ¿no? Eso era lo que nos pedí. ¿Qué relación guardaba? Entonces, el siguiente ejercicio es el ejercicio número 13. Demostrar lo siguiente, nos dice. Las dos regiones en las cuales una mediana de un triángulo divide la región triangular tienen áreas iguales. Entonces nosotros tenemos que demostrar, ¿no?, que estos dos nuevos triángulos formados a partir de una mediana deben guardar áreas, o sea, deben tener áreas iguales. Entonces aquí yo me estoy dando un triángulo ABC, ABC, y la mediana lo estoy trazando a partir del vértice A. Recuerden que la mediana es la secante correspondiente al triángulo que tiene que partir de un vértice e ir al punto medio del lado opuesto, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un segmento, que es el segmento AD. Ya, entonces, pues por ser, empezamos, pues por ser en el triángulo ABC, AD, la mediana del triángulo, por definición, entonces la mediana, como ya sabemos por definición, corta en el punto medio, entonces por eso CD es igual a DB, ¿no? Es mi primera conclusión. Tomando el lado CB, todo este entero, como base del triángulo, y sea H la altura del triángulo respecto a esta, entonces por aquí sería, ¿no?, trazada la altura H. Aquí en mi gráfica no está, pero se está refiriendo a esta altura respecto a la base CB. Entonces, decimos por el teorema 6, es decir, que nosotros tenemos área de la región 1, es decir, del primer triángulo, tenemos, aquí debe ser por el teorema 3, ¿no?, que estoy utilizando el teorema del área del triángulo, no estoy utilizando otra cosa. Entonces, la base es CD de esta región 1, su base es CD, por altura H, todo sobre 2, ¿no? Y el área de la región 2, su base va a ser DB, el segmento, y la misma altura, ¿no? La misma altura H, todo sobre 2. Bien, entonces, ¿cómo? Ya sabíamos que CD es igual a la longitud del segmento DB, entonces, aquí, digamos, CD es igual a DB y están compartiendo la misma altura. Entonces, estamos viendo que estas áreas son iguales, ¿no? Y ahí terminaría la demostración. Entonces, lo único que hemos requerido para la demostración era saber la definición de mediano, que corta en el punto medio, ¿no? Eso ha sido lo clave. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Ya, el siguiente ejercicio es el 18, que nos pide otra demostración. Nos dice, si las diagonales de un cuadrilátero convexo, nos vamos a acordar de que es un cuadrilátero convexo, si sus diagonales son perpendiculares, entonces el área del cuadrilátero es igual a la mitad del producto de las longitudes de estas diagonales. Muy bien, entonces, es decir, yo tengo una figura que me está diciendo ya, me está determinando que es cuadrilátero, ¿no? Es igual, es bien importante, o sea, es un cuadrilátero. Ok, convexo, dice, entonces, un cuadrilátero, ¿cuántas diagonales va a tener? Va a tener un par de diagonales nada más, ¿no? Entonces, este par nos está diciendo que son perpendiculares. Ahí esto es un dato completo, ¿no? No hay una tercera diagonal perdida que no sabemos qué pasa, digamos. O sea, las dos diagonales son perpendiculares, entonces si pasa eso,
el área del cuadrilátero se puede calcular de esta manera, nos dice la multiplicación de las diagonales dividido entre 2. Bien, entonces vamos a comenzar con la demostración. De acuerdo a la figura, y aquí abajo está mi figura, entonces aquí me estoy dando el cuadrilátero ABCD, y aquí estoy trazando sus diagonales, perdón, que son perpendiculares, ¿no? Por hipótesis del problema. Entonces, ¿qué estoy diciendo? De acuerdo a la figura, debemos demostrar que lo que dijimos, ¿no? El área de R es la región total del cuadrilátero, es igual a AC, esto es lo que queremos demostrar, ¿no? Que es igual a AC, la primera diagonal, por BD, la segunda diagonal, todo dividido entre 2. Bien, entonces eso tenemos que demostrar. Entonces, por el postulado de sumas de áreas, o bueno, era de adición de áreas, ¿no? Por el postulado de adición de áreas, el área del cuadrilátero ABCD es igual a la suma de las áreas del triángulo. ¿Qué triángulo estoy diciendo? ADC, el de arriba, y del triángulo ABC, el triángulo con punta hacia abajo. Entonces los denominamos como región 1 y región 2, respectivamente. Entonces, por hipótesis, sabemos que las diagonales, la diagonal DB, el segmento DB es perpendicular a la diagonal al segmento AC, ¿no? Entonces, siendo P, lo estoy definiendo el punto de intersección de ambos segmentos. Aquí, la gráfica no he puesto, pero aquí estaría el punto P. Entonces, por teorema 3, es decir, por el teorema de áreas de triángulo, nosotros podemos calcular, ¿no? Ya, aunque aquí podríamos agregar un paso, ¿no? Se me ha ido. Es decir, cuando tú tienes una perpendicular en un triángulo que pasa por uno de los vértices, entonces nos faltaría decir que este segmento, es decir, DP, está siendo la altura de este triángulo, ¿no? Respecto a la base AC, del triángulo ADC. ¿No? ¿Me entienden? Entonces, igual, del otro triángulo ABC, lo que nos faltaba decir es que como tiene una perpendicular, una perpendicular en el triángulo que pasa por un vértice, en este caso el vértice B, entonces este segmento BP está haciendo altura del triángulo ABC. ¿Mm? Ya, entonces después de esa aclaración, entonces recién por el teorema 3, pasamos a calcular las áreas, ¿no? Entonces, el área de la región 1 del primer triángulo de arriba, entonces va a ser base AC por altura de P todo entre 2. Bien. Y el área del segundo triángulo de la región 2 sería la base AC por la altura BP todo sobre 2. ¿No? Lo que estábamos diciendo aquí. Del primer triángulo es AC por DP dividido entre 2 y del segundo triángulo es AC, la misma base, por altura BP dividido entre 2. Bien. Entonces, luego, ¿qué pasa? Entonces, estábamos utilizando el postulado de la adición de áreas. Entonces, el área de la región total va a ser la suma de estas dos áreas de los triángulos, ¿no? Aquí está la suma. ¿Qué tienen en común? A la base, AC. Entonces, AC dividido entre 2, esta expresión se convierte en esta, ¿no? Multiplicado por DP más BP. ¿Y qué es esta suma de segmentos? DP más BP. No es más que la otra diagonal, ¿no? DP más BP en realidad es BD por suma de segmentos. Y así acabamos de demostrar a lo que queríamos llegar. Entonces cumple, ¿no? Entonces en cualquier cuadrilátero cuyas diagonales son perpendiculares, siempre se va a cumplir que el área se puede calcular por la multiplicación de sus diagonales dividido entre 2. Hay una pregunta extra que nos da este ejercicio que dice, ¿será cierto este teorema que acabamos de demostrar si no exigiera que el cuadrilátero fuera convexo?
Entonces, si no exigiera que fuera convexo, ¿cuál es la otra posibilidad? Que no sea convexo, ¿no? Entonces, vemos una gráfica de referencia. Aquí yo estoy dibujando otro cuadrilátero no convexo, ABCD, ABCD. No, esta figura es no convexa. Entonces, ¿y qué espero? Que sus diagonales cumplan con la hipótesis, ¿no? Es decir, sus diagonales son perpendiculares. Bien, aquí estoy haciendo una observación. Dice, sus diagonales no se intersecan visiblemente, pero por definición de diagonal sabemos que en el cuadrilátero dado será, o sea, es la unión de sus dos vértices opuestos, ¿no? En este caso es una diagonal es BD y la otra diagonal sería AC, ¿no? Si prolongamos una de estas diagonales, en este caso BD, obviamente podemos encontrar la intersección y esta intersección tendría que ser perpendicular. No se olviden, chicos, si es que se corte el video, nos vamos a conectar con el mismo link, por si acaso, para continuar hasta finalizar la resolución de la práctica de áreas. Bien, entonces, ya, ajá. Entonces, ya sabemos que las diagonales va a ser AC y DB. Como sigue manteniéndose la hipótesis de que las diagonales sean perpendiculares, en este caso, o sea, pasa lo mismo, ¿no? Es decir, el segmento AC tiene que ser perpendicular al segmento DB. Bien. Ah, bueno, aquí ya no le estoy poniendo segmento. Importante observación, es decir, recta DB, ¿no? Porque la estoy prolongando. Entonces, vemos que dice, el área de la región, o sea, la región del cuadrilátero no convexo, no, perdón, ¿a cuál me está? Ah, sí, el área del cuadrilátero no convexo, aquí ya directamente lo estoy poniendo como adición de la suma de las áreas de los dos triángulos formados. Entonces, en este caso, yo estoy hablando de un triángulo, que en este caso sería, los dos triángulos son el ADB y el DBC, ¿no? Entonces, convenientemente, obviamente voy a tomar como base el BD, porque aquí ya tengo una altura, AP, y respecto al otro triángulo, la altura respecto a, si su base es BD, sería CP, ¿no? Entonces, es lo más conveniente utilizar eso, porque no tenemos información de las otras alturas. Entonces, esto es lo que yo hago aquí. Entonces, el área de la región total es la suma de el primer área del primer triángulo, sería CP por DB, todo sobre 2. Aquí está, CP, altura, por DB, dividido entre 2. Y del otro, vamos a decir, AP por la misma base, ¿no? BD, todo sobre 2. Aquí está, sí, AP por DB, todo sobre 2. Ya. Entonces, el área de la región, aquí igual están compartiendo bases, entonces factorizamos DB sobre 2 por, nos queda el segmento CP más el segmento AP. Otra vez suma de segmentos. Y la suma en este caso de CP más AP, sí nos da, ¿no? La otra diagonal, es decir, CP más AP nos está hablando de la diagonal AC. Entonces, aunque al principio pareciera que capaz no se iba a cumplir este teorema para los cuadriláteros no convexos, estamos demostrando que sí se cumple. Entonces, vemos que cumple siempre y cuando las diagonales sean ortogonales, ¿no? Ponemos. Bien. Ok, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 21. Todas son casi demostraciones, creo, ¿no? Hasta el final de esta primera sección. Entonces, el ejercicio 21 nos dice demostrar que si las diagonales de un rombo, ahora estamos hablando del rombo, son D y D', entonces, si las diagonales de un rombo son D y D', entonces el área del rombo es D por D' dividido entre 2. Bien parecido, ¿no? Al anterior, es decir, multiplicación de diagonales dividido entre 2, es lo que acabamos de demostrar. Pero ¿por qué aquí se cumpliría en el caso del rombo?
Entonces, para saber que este es un caso particular solamente del ejercicio anterior, o sea, esto, si el ejercicio anterior lo denominamos como un teorema, esto llegaría a ser como un corolario, porque es un caso especial. Entonces, por definición de rombo, porque un rombo es aquel cuadrilátero que tiene lados iguales y sus diagonales perpendiculares, ¿no? Entonces ya me está dando un cuadrilátero con diagonales perpendiculares. Entonces, aquí digo, por tanto, estoy dibujando el cuadrilátero, el rombo, en este caso ABCD. Por más que sea otro rombo, ¿no? Siempre se va a cumplir que sus diagonales son perpendiculares y sus lados congruentes. Entonces, yo estoy estableciendo simplemente en mi figura que he establecido, estoy diciendo que la diagonal BD, esta BD, va a ser igual a D, porque me han dado, ¿no? De dato D, y la diagonal AC va a ser igual a lo que me dieron igual, que era D', ¿no? Estas longitudes D y D'. Entonces, por el teorema anterior demostrado, como el rombo es un cuadrilátero y como sus diagonales son perpendiculares, entonces el área del rombo directamente, ¿no? Ya se demuestra que el área de la región es D por D', todo sobre 2. No hay mucho que hacer. Ah, ya, aquí había hecho otra manera. A ver, leamos. Otra manera de demostrarlo sería, como en un rombo sus diagonales lo parten en 4 triángulos congruentes, cuatro triángulos rectángulos, ¿no? Pongo aquí el BPC, BPA, el APD y el DPC, ¿no? Son los 4 triángulos rectángulos que son congruentes, ¿no? Siempre en un rombo. Cuidado, no nos confundamos rombo con romboide. Por ejemplo, el romboide es un cometa, digamos. Los cometas que conocemos, de los que vuelan en el aire, no necesariamente tienen que ser rombos, más bien son romboides, ¿no? Es decir, sus diagonales necesariamente son perpendiculares, pero con diferencia de que sus lados no son o sea, no son iguales. En cambio, en el rombo, sí o sí, sus lados tienen que ser iguales. Claro, y esta aclaración para mostrar que solamente en el rombo va a pasar esto, ¿no? De los 4 triángulos rectángulos congruentes. Entonces digo que son congruentes ya que AC, una de sus diagonales, biseca a BD, ¿no? Y también BD biseca a AC. AC biseca a BD, punto medio, y BD biseca a AC, igual a AC en su punto medio, ¿no? Eso es lo que tiene que cumplir para que sea rombo, porque si no cumpliría eso, estaríamos hablando de un romboide, si es que no cortan en sus puntos medios. Bien, entonces por postulado de suma de áreas, el área de la región total, yo lo estoy poniendo como 4 veces el área, área de la región prima, le estoy llamando al área de ese triángulo rectángulo. Entonces, aquí simplemente estoy poniendo el área de uno de ellos, como van a ser congruentes, solamente tomo